Salmo 78. Proclamaré tus maravillas. ¿Están listos? Vamos. Escucha, pueblo mío, atentos a mi ley. Inclina tu oído a lo que te diré. Lo contaré en proverbios, sabiduría diré. Las cosas que Dios hizo, esas yo hablaré. Dile una vez más. Escucha, pueblo mío, atentos a mi ley. Inclina tu oído a lo que te diré. Lo contaré en proverbios, sabiduría diré. Las cosas que Dios hizo, esas yo hablaré. Vamos. Y proclamaré y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Y proclamaré y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Oh, y los hijos de los hijos, su poder y maravilla, y sin dejar ni una sola cantará. Y los hijos de los hijos, su poder y maravilla, y sin dejar ni una sola cantarán. Proclamaremos, Señor, tus maravillas. Aleluya. Vamos, escucha. Escucha, pueblo mío, atentos a mi ley. Inclina tu oído a lo que te diré. Lo contaré en proverbios, sabiduría diré. Las cosas que Dios hizo, esas yo hablaré. Dilo otra vez. Escucha, pueblo mío, atentos a mi ley. Inclina tu oído a lo que te diré. Lo contaré en proverbios, sabiduría diré. Las cosas que Dios hizo, dilo, estas yo hablaré. Y proclamaré y no cubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Y proclamaré y no cubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Vamos con las voces. Y proclamaré y no encubriré. Arriba, vamos, nuestras palmas. Generación a generación cantaremos. Dilo otra vez. Y proclamaré y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Vamos todos. Y proclamaré y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Otra vez. Proclamaré y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos.
gran bondad. Aleluya. Proclamaremos, Señor, hablaremos de ti, Dios. Buen día, hermanos, Dios los bendiga. Aquí estoy para darle las gracias a mi Señor, pero primero quiero compartir una porción de su palabra. Dice así: da gracias siempre por todo al Dios, al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero darte las gracias, mi Señor, primeramente por la salvación. Quiero darte las gracias, mi Señor, por seguir perseverando en tu palabra, Señor. Quiero darte las gracias, Señor, que a pesar de la pandemia que tenemos ahora, Señor, tú no nos dejas solos, Señor. Tú nos guardas siempre, Señor. Gracias, Señor, te doy por poner una persona, Señor, en mi camino, Señor Padre Santo, porque tú eres la que pone, Señor, a las personas, Señor, en su corazón, de poder ayudarnos a tus hijos, Señor. Gracias, Señor, por poder hacer, Señor, realidad, Señor, en mi vida, Señor. Eso, Señor, de poder darte gracias, Señor, por que esta persona encontró, Señor, esa persona, esa médica, Señor, que yo necesitaba, Señor Padre Santo. Gracias, Señor, porque ella pudo conseguir los resultados que yo me había hecho, Señor, anteriormente, Señor. Gracias, Señor, porque tú pusiste en su corazón que ella pudiera, Señor, medicarme, Señor, por el resultado que tenía en la biopsia, Señor, que era una bacteria, Señor. Gracias, Señor, porque yo quiero dar a conocer mi estado en que me encuentro, Señor, y poder decirle, Señor, que yo no cuento con ninguna obra social, Señor. Y te doy gracias a ti, Señor, por darme esta médica, Señor, que hasta ahora está conmigo, Señor, atendiéndome por este medio de video, Señor, llamadas, Señor, y me está medicando, Señor. Te doy gracias por otras cosas que me han resultado también. Gracias, Señor, porque estás en todo, mi Señor. Siempre estás conmigo, Señor. Gracias, Señor, por estar en mi enfermedad, en mi debilidad, en mi angustia, Señor. Y te quiero dar gracias también, Señor, por tocar la vida de mi hijo, Señor, su corazón, Señor, y poder darle salvación, Señor, porque eso también me ayudó mucho, Señor. Poder hoy venir y darte las gracias, Señor, porque cuando yo me desanimaba, Él me animaba. Cuando Él se desanimaba, yo le animaba. Así nos animábamos unos a otros, Señor. Y te doy las gracias, Señor, por poner también en mi corazón, Señor, que cada vez que moría alguien, Señor, yo siempre venía corriendo, Señor, a mi cuarto. Me arrodillaba y decía, pedía, Señor, Dios quiera que tú lo hayas tocado antes que se haya muerto. Eso pusiste en mi corazón, Señor. Y te doy las gracias, Señor, por haber puesto eso en mi corazón, porque aprendí, Señor, a orar por otros, Señor. Primeramente, empecé a orar por la iglesia,
después por los pastores, después por mis hermanos en Cristo, y después empecé a orar por los que no te conocen, Señor. Gracias, Señor, te doy por poner eso en mi corazón, Señor. Gracias, Señor, por poder, Señor, acercarme a mi familia, Señor, a mi familia de sangre, Señor, porque siempre das oportunidades, Señor, Padre Santo. Y te doy gracias, Señor, Padre Santo, por poder tener una paz en mi corazón, Señor. Gracias, Señor, porque solo tú eres el que da la paz, Señor. Y esa paz a veces emociona mucho, Señor. Tenerla, Señor, es lindo, Señor. Gracias, Señor, por tu ayuda y tu misericordia, Señor. Gracias te doy, Señor, porque el tiempo que pasó, Señor, nunca me faltó un plato de comida en casa, Señor. Siempre tuvimos algo, Señor. Gracias, Señor, por toda tu ayuda, Señor Padre Santo. Por todo lo que me das, Señor Padre Santo. Gracias, Señor, por poner en mi corazón, Señor, cada día de amarte más, Señor, y entender tu palabra. Y poder, Señor, caminar tras tuyo, Señor. Gracias, Señor, por entenderte y entender tu palabra, Señor, que es lo que es más importante para nosotros como creyentes, Señor. Gracias, Señor, por tener una vida juntamente contigo, Señor, y sobre todo estar en mi corazón, Señor. Gracias, Señor, por poner amor y misericordia por otros, Señor Padre Santo. Gracias te doy por todo, Señor Padre Santo. Gracias, Señor, por darme un cuarto, Señor, donde puedo orar, Señor, donde puedo clamar, puedo charlar contigo, puedo tener una comunión contigo, mi Señor. Gracias, Señor, por el regalo que me diste, Señor, porque tener un cuarto es el regalo más grande que me has podido dar, Señor. Es solo para tener una comunión contigo, Señor. Gracias, Señor, porque siempre estás, Señor, ayudándome en lo poco y lo mucho, Señor, que me puedas dar, Señor Padre Santo. Y si no me doy, también te doy gracias, Señor Padre Santo. Gracias por poner en mi corazón, Señor, ese querer como el hacer en tu buena voluntad, Señor, de poder, Señor, agradarte a ti y agradar a las otras personas, Señor Padre Santo. Gracias, Señor, por educarme por medio de tu palabra, Señor, y enseñarme a obedecerte, Señor. Gracias, Padre mío. Hasta aquí me has ayudado, mi Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mi Señor. Amén. Buenos días. Quería saludar a la congregación y tomarme un tiempo para agradecer a Dios por aquellas cosas que nos ha dado durante este año tan particular. Primeramente quería agradecer por nuestra salud y por nuestro ánimo, tanto de mamá como el mío, que nos ha ayudado, nos ha sostenido durante este año tan particular. Luego también quería agradecer por poder profundizar en la palabra, poder entender las verdades del Evangelio y también el poder vivirlas por la gracia de Dios. Luego quería agradecer por la salvación que Dios nos ha dado, que nos ha trasladado de las tinieblas a la luz, nos ha trasladado de la condenación a la vida eterna. Y quería leer un texto que habla acerca de esto que estoy diciendo. Se encuentra en Hebreos 10 y dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre
un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El agradecimiento es por haber dado un sacrificio perfecto en Cristo y por habernos hecho aptos, por habernos santificado, luego de habernos salvado también. Así que les envío un grande saludo, espero que terminen bien en esta culminación del año y que el Señor los siga bendiciendo. Haz todo con gratitud. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Mientras más nos llenamos de Cristo y de su paz, más crece nuestro agradecimiento. Al llenar el corazón con la palabra de Dios, nuestra perspectiva de la vida cambia. Teniendo en cuenta este texto base, voy a darle gracias al Señor por este nuevo año que hemos transcurrido, un año especial y diferente por las circunstancias vividas. Yo le doy gracias por su hermosa presencia, por su gracia, su misericordia, su fidelidad, su amor inigualable. Gracias porque en este año tú nos has guardado de todo mal, a mí, a mi familia. Gracias por tu providencia, porque nada nos ha faltado. Gracias por la paz, por tu palabra de cada día que me edifica, me exhorta, me alienta espiritualmente y nos enseña a ser mejores personas. Gracias porque estoy madurando espiritualmente y aprendí a ponerte en primer lugar y a confiar en ti. Gracias por el corazón enseñable que me diste y por la necesidad que tengo de poner por obra mi fe, ayudando a otros a través de buenas obras o alentándolos con alguna palabra tuya. Gracias porque ven en mí la paz, el gozo y la fe que tengo en ti, Jesús. Y tengo la satisfacción de que muchas personas que aún no te conocen me piden que oren por ellos. Gracias por ese privilegio, Señor. Gracias por la vida de mis pastores, de mis hermanos en Cristo. Gracias porque tú ordenas todo. Gracias por los momentos de intimidad que tengo contigo, en los secretos donde puedo abrir mi corazón y orar por todo y por todos. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos, en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Yo quiero agradecer con un versículo de la Biblia que está en Salmos 118 y 24. Este es el día en que el Señor actuó. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Con ese pasaje quiero agradecer a Dios. Yo estoy agradecida en este día y
todos los días estoy agradecida con lo que Él hizo en mi vida y en mi familia. Yo estoy muy contenta porque Él nos salvó, Él nos rescató de la muerte. Y gracias a Dios hasta aquí nos sostuvo, y yo quiero agradecer con eso. Estoy agradecida con todo mi corazón, a pesar de todas las cosas que pasamos, siempre Él estuvo con nosotros. Gracias hermanos, Dios les bendiga. La poesía se llama Gracias. Desde lo más profundo de nuestro corazón queremos darle gracias a nuestro Señor por este año que hemos pasado lleno de alegrías y de tristezas, porque a pesar de todo siempre nos ilumina con su presencia. Y hoy queremos darle gracias por medio de esta poesía. Gracias por el amor, gracias por la salud, gracias por el sustento de cada día, gracias por cada lucha, gracias por cada prueba, gracias por disciplinarnos en medio del problema, gracias por su gracia y por habernos hecho cristianos, y alabado sea Dios por su Hijo que ha enviado. Muy buenos días, amada Iglesia. Qué bueno en esta mañana darle gracias al Señor por todo lo que ha hecho este año. Para muchos un año malo, un año perdido, pero sabemos que para los hijos de Dios fue un año de bendición, porque Dios ha estado con nosotros. Y yo como pastor, junto con mi esposa, queremos dar gracias al Señor porque podemos ver en ustedes, hermanos, cómo va creciendo su fe y amor para con el Señor y para con nosotros, ¿sí? Y qué importante seguir creciendo en ese amor y en el conocimiento del amor de nuestro Dios, y cómo seguir dando y andando en ese amor. Personalmente quiero dar gracias junto con mi esposa por este año, porque hemos podido conocerle más, hemos podido compartir más tiempo como familia en esta cuarentena. Gracias por su misericordia para con nosotros, nuestro Hijo. Podemos darle gracias por su fidelidad, por su amor. Y como decía, por toda la Iglesia de Cristo, por los pastores de Casa de Oración, por cada congregación de Casa de Oración Argentina y alrededor del mundo, que estamos en continuo contacto y hemos podido tener más contacto en esta pandemia. Por eso le damos gracias al Señor también por Nehemías, nuestro hijo, y por... Nos enteramos hace muy poquito que viene otro bebé en camino. Por eso le doy gracias al Señor. De parte de mi esposa le mando saludos. Y sin más preámbulo, vamos a orar por la palabra. Señor, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Por medio de Él podemos darte gracias porque nos ha hecho aceptos en Él para estar en tu presencia. Y tenemos libertad para entrar libremente a tu presencia, ante tu trono de gracia, para hallar el oportuno socorro, Señor. Te damos gracias porque hemos podido ver tu mano todo este tiempo, Señor, y te pedimos que en esta mañana nos hables a través de tu palabra y que podamos conocerte más, Señor, que podamos ponerla en práctica, estos fundamentos de la fe, y que en esta última enseñanza del año tu Espíritu Santo
siga obrando en nuestros corazones para ser diligentes, de ánimo pronto, para ponerla por obra. Te doy gracias por mis hermanos que apartaron este tiempo, esta mañana de domingo, para meditar en tu palabra juntos como iglesia y darte gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hoy vamos a ver un tema muy importante, otro fundamento de la fe que no es, como decimos, negociable con nada, porque los fundamentos, por eso dice la palabra fundamento, es cimiento para edificar nuestra fe en Cristo. Y esta enseñanza la titulé al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El Señor me llevaba a este pasaje. Jesús mismo respondiendo a los fariseos que lo querían hacer caer en sus trampas, ¿no? En sus malos, ¿no? En sus malas intenciones para tener acusación, para llevarlo delante de los romanos para que lo crucifiquen. Vamos a Mateo, capítulo 22, versículo 15 en adelante. Y me impactó, ¿no?, las palabras, la última frase de Jesús. Como impactó también a esos fariseos hipócritas y a todos aquellos que estaban alrededor de esta conversación. Entonces, versículo 15 dice, los fariseos se juntaron para tramar cómo hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes a buscarlo y le dijeron, Maestro, sabemos lo honesto que eres, enseñas con verdad el camino de Dios, eres imparcial y no tienes favoritismos. Ahora bien, dinos, ¿qué piensas de lo siguiente? ¿Es correcto que paguemos impuestos al César o no? Pero Jesús conocía sus malas intenciones y les dijo, hipócritas, ¿por qué intentan atraparme? Y le dice, veamos, muéstrame la moneda que se usa para el impuesto. Cuando le entregaron una moneda romana, les preguntó, ¿a quién le pertenece la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Jesús le dijo, bien, entonces den al César lo que le pertenece a César y den a Dios lo que pertenece a Dios. 22. Su respuesta los dejó asombrados y se marcharon. Los dejó mudos. Aquí, ¿no?, siempre se enfoca el mensaje sobre este versículo a enseñar sobre cumplir nuestros deberes civiles con los gobernantes, las autoridades, para pagar nuestros impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero muchos hacen oídos sordos ante estas palabras de Jesús, que la última frase dice, y a Dios lo que es de Dios. Esta mañana, como decía, vamos a hablar de un fundamento que en la iglesia actual es controversial, pero veremos a la luz de las Escrituras la disposición y el amor
que mostraron los primeros cristianos al dar a Dios con generosidad lo que le pertenece, no solo sus vidas, sino todo lo que tenían. El fundamento que hablaremos es las ofrendas, ¿sí? Y no voy a nombrar diezmos porque muchos, ¿no?, ya les agarra la contienda, ¿no?, porque no entienden. Pero no quieren entender que es un mandato de Dios, ¿no? Muchos dicen, no, los diezmos era un mandato de Dios en la antigüedad al pueblo. Y era parte del ritualismo de la ley. A esos le digo, si hoy en día debemos cumplir los 10 mandamientos, el decálogo, por supuesto que sí. Es la misma exigencia de hoy, ¿sí? Pero hoy, a la luz de la palabra, veremos que en la gracia Dios no exige el riguroso diezmo, que es muy pesado para muchos, ¿no? Pero sí debemos ofrendar. Vamos a comenzar leyendo Hechos capítulo 2, 42 al 45. Si lo tenés, acompáñame a leer. Y dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Y un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. Y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Y escuchen estos 2 versículos que siguen. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Por eso en esta mañana vamos a ver el significado de ofrendar y nuestra responsabilidad. Tristemente, el ofrendar es un tema extremadamente controversial hoy en día, debido mayormente a las severas presiones ejercidas sobre el pueblo de Dios para que contribuya a muchas buenas causas, ¿no? Por los falsos profetas, apóstoles, por los abusos que hay. Este es uno de los temas que quizá más malentendidos está hoy en día entre los cristianos. Pero antes que entendamos apropiadamente la naturaleza del dar, que es ofrendar, que enseña la Biblia, debemos entender un hecho, que esto debe estar en nuestra mente, que Dios no necesita nuestro dinero. Él es el dueño de todo, ¿sí? Pero a través de lo que le damos, mostramos nuestra fe también, como lo hicieron los apóstoles. Pero veamos, amados, cuáles son las responsabilidades que el cristiano tiene al administrar su vida y sus recursos. Ofrenda viene del griego dádiva, dar, don, donativo. Por eso Jesús, como leíamos al principio,
y den a Dios lo que es de Dios. Primero debemos entender, el dar bíblicamente empieza con nuestra propia vida, porque sabemos que Dios nos compró por un precio, ¿sí? Y fue precio de sangre, y ahora le pertenecemos únicamente a Él. 1 Corintios 6, versículos 19 y 20 dice: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Dios demanda que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo. ¿Sí? No estamos hablando solamente de la billetera, que para muchos es lo último que se convierte. Romanos 12:1 dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo, santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. Amada Iglesia, debemos entender, ¿sí?, que Dios ve nuestros corazones cuando damos nuestras ofrendas. Como sabemos, si tenemos pleito con nuestros hermanos, si damos con alguna intención que no es la que Dios quiere, que es por amor a Él, no mirando a quién se lo damos, o por quién damos, o por qué damos. Muchos dan por tener una posición, o dan porque están en una posición en la iglesia, como hacían los fariseos para ser vistos, o condicionan: no, yo doy si me dan para enseñar, si me dan un ministerio, yo doy, si no, no doy. Y eso es un corazón que tiene una doble intención. No dan para Dios por amor a Dios, ¿sí? 2 Corintios capítulo 8, del 3 al 5 dice: ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, de lo cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplieron una y otra vez tener el privilegio, nos suplicaron, una y otra vez de tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y nosotros, tal como Dios quería. Vemos el amor y la generosidad de estas pequeñas iglesias que anhelaban y solicitaban, estaban con ánimo pronto para dar dinero, para ofrendar a la iglesia de Jerusalén, que de allí salieron los apóstoles, los discípulos del Señor primeramente, como Jesús lo había mandado. Lo esperaron la promesa del Espíritu en Jerusalén, y luego salieron a Judea, Samaria y a todo el mundo, ¿no? Y qué importante que los hermanos, y eran las iglesias más pequeñas y pobres, y suplicaban
para tener el privilegio de participar en la ofrenda. Qué bárbaro, cómo entendían ellos la importancia para Dios. Porque dice en el 5 que ellos mismos se entregaron al Señor primeramente y a nosotros, ¿sí? Los amaban a los hermanos tal como Dios quería, porque ellos no lo daban por aparentar, sino por amor a Dios. El dar bíblicamente cumple varios propósitos. El dar prueba nuestra sinceridad y el amor por nuestro Señor Jesús. 2 Corintios 8:8 dice: no estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de las otras iglesias, dijo Pablo. El dar desarrolla una actitud de gracias. No se necesita ningún talento o habilidad especial para dar, solo gracia y entender la gracia y el favor de gracia de Dios. Como dice su palabra, ¿no? Recibieron de gracia, den de gracia sin esperar nada a cambio, como lo hizo el Señor, que dio su vida por amor. En el mismo versículo de 2 Corintios 8, 6, 7 dice: así que hemos pedido a Tito, al pastor, ¿no?, discípulo de Pablo, quien los alentó que comenzasen a dar, que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar. Dado que ustedes sobresalen en tantas maneras en su fe, sus oradores talentosos, sus conocimientos, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero también que sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. Y miren lo que le dice en el versículo 7. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. 8. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dice la Escritura, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Y te hago una pregunta, amado, amada. ¿Por qué acá Pablo enfatiza: cada uno decida en su corazón? Porque si el Espíritu Santo no es nuestra guía al momento de dar, Dios aborrece esa ofrenda. Porque si el Espíritu Santo es el que nos guía realmente y andamos en el Espíritu, daremos de esta forma, desinteresadamente, no viendo al hombre, sino agradeciendo a nuestro Dios. El dar constituye una inversión en riquezas eternas, lo cual nos quita de nuestros ojos la ambición y las riquezas terrenales. Filipenses 4:17, vamos a hablar un poquito más atrás, 16, dice: incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes mandaron ayuda más de una vez. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Y un texto muy conocido, Mateo 6, 19, 21, dice:
No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde la polilla y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Amados, el dar demuestra que Dios es nuestra prioridad. El dar demuestra que confiamos en que Dios bendecirá todo lo que uno tiene. No solo lo que le damos, sino el darle a Dios lo que nos sobra. ¿Sí? El darle a Dios porque nos sobra y tenemos de más, no demuestra fe verdadera, genuina, dependencia de Dios. Lo podemos ver en el ejemplo de la viuda que estaba en el templo. Vamos a leer Marcos, capítulo 12, 41. Y qué tremendo esta escena. No sé si te la pusiste a pensar, ¿no? Y dice, Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Y entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Y Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, encima de lo que les sobraba, ¿no? Pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Qué tremendo ejemplo. Amados, el dar para Dios es un privilegio, porque como leíamos anteriormente, el pasaje decía, Dios ama al dador alegre, no dice Dios bendice, porque Dios ama el corazón de esa persona que realmente depende de Él, que se humilla ante Dios, que demuestra con esa actitud que su dependencia no está en el dinero, sino en Dios. Amados, el dar bíblicamente tiene un destino claro. El dar bíblicamente sostiene en primer lugar la misión de Dios a través de la iglesia local, ¿sí? Vamos a leer 1 Corintios 16, 1 y 2. Dice, ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Otra vez Pablo hablando de este tiempo, que había mucha necesidad en la iglesia de Jerusalén. Dice, deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia, que también estaban ofrendando. El primer día de cada semana cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. Y esa sería la forma correcta que nosotros en nuestras congregaciones lo hagamos, ¿no? Pero cada uno, como dice la palabra, dé como propuso en su corazón, no por obligación, ni de mala gana. Dios conoce los corazones. Pero aquí dice que el domingo, cada uno debiera, porque el primer día de la semana es el domingo,
cada uno debiera separar una parte del dinero que ha ganado, por ejemplo, en esa semana. Hay muchos que trabajamos y cobramos una vez al mes. Hay personas que trabajan por quincena, por semana. Pero Dios nos dice así, ¿no? A través del apóstol. Una manera para administrarnos, ¿no? Amados, Dios cumple su misión en el mundo a través de la estructura que Él estableció, ¿sí? La iglesia. Es necesario traer las ofrendas al altar para que haya alimento en la casa de Dios. Esa es la prioridad que Dios ha establecido. Alimento quiere decir no solamente el alimento literal, ¿no?, de comestibles, la despensa, ¿no?, sino está hablando de la mantención del lugar de adoración, como se mantenía en el tiempo bíblico a los levitas, a los sacerdotes, que ellos vivían y dependían de las ofrendas. Por eso en ese tiempo se diezmaba, porque estaban estos diezmos destinados para mantener a los sacerdotes, a los levitas. Y hoy en día vemos con tristeza, ¿no?, que hay muchos lugares que en esta pandemia se cerraron iglesias, pero no se volverán a abrir porque los hermanos han dejado de ofrendar en estos 8 meses. Y en muchos lugares, acá en Argentina no sé, pero en otros lugares, más de 5.000 iglesias han cerrado por la frialdad y la avaricia de muchas personas que se han alejado de la iglesia y no han sostenido la obra. Es muy importante que nosotros estemos conscientes de que la obra de Dios la sostenemos cada uno de nosotros. El pastor o la familia pastoral no puede sostener la obra. No solo aquellos como nosotros que alquilamos un lugar, un salón, ¿no? Aquellos que han establecido su templo, ¿no?, en un terreno propio, también tienen que pagar los impuestos, la luz, el gas. Pero muchos no se dan cuenta que el mantener un lugar de reunión también es el mismo gasto o más que mantener nuestra propia casa, que hay que pagar luz, que hay que mantener, hay que pintar, hay que mantener los sanitarios, hay que proveer, ¿sí?, para las necesidades, pero sobre todo de mantener los impuestos al día, mantener el alquiler, aquellos que alquilamos, y también mantener los impuestos al día, ¿no? Miren lo que dice Gálatas 6:10. Por lo tanto, siempre que tengamos oportunidad, no a veces, dice siempre, hagamos bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. El dar bíblicamente puede ir más allá de nuestra iglesia, ¿no?, como decíamos, pero no debe entrar en conflicto con las responsabilidades que tenemos hacia la iglesia local. Uno, si quiere, puede ofrendar para algún misionero, para otras, ¿no?, para dar al necesitado, pero no debemos desenfocarnos de la responsabilidad de la iglesia local, de ofrendar a la iglesia local. Cada uno, siempre digo, es libre de dar a una causa fuera de la iglesia, ¿no? Pero esto no puede ser obstáculo para que sigamos ofrendando a la iglesia
local, ¿no? Si vos das a un necesitado, no dejes de dar a la iglesia, ¿no? Por eso, amados, siempre Dios nos guiará en cuanto a todo lo que uno decía darle a la iglesia, ¿sí? Sea tiempo, servicio y dinero. Debemos traer nuestras ofrendas al lugar en donde los siervos de Dios puedan usarlas para cuidar, como decíamos, la casa de Dios, siguiendo la guía del Espíritu Santo. Porque al no hacer esto es no darle a Dios lo que es de Dios, es robarle, como decía Malaquías, porque todos lo malinterpretan, ¿no? Todos lo citan en decir, no le dan el diezmo al pastor, pero si te invito después de la enseñanza a leer, ¿no? El contexto de Malaquías, y el que está hablando es Dios, no un pastor ahí. Está hablando Dios y le dice, porque que han dejado dice, mi casa, mis siervos a la deriva. Y muchas veces dejamos a los siervos de Dios a la deriva, priorizando nuestras cosas, ¿no? Amados, el dar bíblicamente es el método que Dios estableció para satisfacer las necesidades prácticas en la iglesia y a través de ella. Las ofrendas sirven para el mantenimiento de los pastores y maestros, ¿sí? Que están en la obra en tiempo completo. Miren lo que enseña Pablo. 1 Corintios 9, 11 al 14. Dice, ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, ¿no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material? Si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho a que nos sostengan? Pero nunca nos hemos valido de ese derecho. Preferíamos soportar cualquier cosa antes de ser un obstáculo a la buena noticia acerca de Cristo. ¿No se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo? Y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Y Gálatas 6:6 dice, los que reciben enseñanza de la palabra de Dios debieran proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos, como hacían, como leemos al principio, los primeros cristianos en los hechos, en los apóstoles, que compartían todo, y eso incluye nuestro dinero. En 1 Timoteo 5, 17, 18 dice, los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados. En particular, los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. Pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también, los que trabajan merecen recibir su salario. Los pastores, los maestros y aquellos que están a tiempo completo deben ser sostenidos, ¿sí? Hay congregaciones que son pequeñas, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no estoy a tiempo completo porque tengo mi trabajo, pero es importante que los de la congregación sostengamos juntos, ¿no? El lugar de adoración, ¿sí? Hasta el día que Dios me llame, si es su voluntad, a tiempo completo.
Filipenses capítulo 4, 15 y 16 dice: como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez. Y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda. Más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Aquí estaba reconociendo el amor de la iglesia de Filipenses, ¿no? Pablo, que una y otra vez lo ayudaban económicamente. No muchos fueron los que ayudaban al apóstol Pablo económicamente, porque él también dice: para no ser carga, trabajo con mis manos. Y él sabía contentarse cual fuera su situación. En 1 Corintios 16, como leíamos 1 y 2, versículo 1 y 2, vemos de las ofrendas de lo de Macedonia, ¿se acuerdan? Para los santos. Las ofrendas dadas a la iglesia sirven para el mantenimiento de los miembros que no pueden mantenerse a sí mismos. Y miren qué importancia tenía esto y cómo establecían los fundamentos de la fe. Que en Hechos, ¿se acuerdan? 6, cuando ponen diáconos, era por este motivo, ¿sí? Del dar. Porque al multiplicarse los creyentes rápidamente hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Ellos daban alimentos a los pobres, pero ¿de qué lograban tener esos alimentos? De las ofrendas de dinero que contribuían cada hermano. Porque el dinero, ¿cómo conseguimos los alimentos en la casa de Dios? Con el dinero, ¿no? Primera Timoteo capítulo 5, 16. Timoteo 5, capítulo 5, podemos ver 9 y 10 hablar acerca de esto. Las personas que reciben dicho tipo de ayuda deberían de haber probado su fidelidad de acuerdo a los principios dados en la palabra. Siempre tenemos que poner a prueba, ¿sí? Estamos hablando de los de la familia de la fe. Y estas necesidades deben ser confirmadas, comprobadas por el pastor al hermano que quiera ayudar, ¿no? A ver qué testimonio tiene esa persona, ¿no? 2 Corintios 8:4 dice: nos suplicaron una y otra vez de tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Estás hablando otra vez de los de Macedonia, cómo los reconocía Pablo, ¿no? Y en Hechos 11, 27 al 30 dice: así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. ¿Cómo vemos el sentir en este momento de muchas de las congregaciones, ¿no? Para dar ofrendas a la iglesia de Jerusalén? Amados, el dar es una disciplina sistemática que crece a la medida que uno crece. Como decíamos, empezamos dando nuestra vida. Y el ofrendar debe ser resultado de un corazón dispuesto y amante y agradecido al Señor. Pero podemos seguir examinando los tipos de ofrenda
mencionadas en la Biblia. Hay muchos avaros disfrazados de defensores de la gracia. Como dije antes, que buscan excusas para no darle a Dios lo que es de Dios. El diezmo, ¿no?, sirve para establecer una disciplina de mayordomía. Y el pueblo de Dios practicaba el diezmo aún antes de la ley de Moisés, ¿sí? Esto puede verse en Abraham, ¿no?, en el pago de diezmos a Melquisedec. El diezmo era simplemente un 10% de los ingresos de una persona, de una familia, sea de grano, de animales, ¿sí? Pero vemos que ellos lo hacían para demostrar que Dios tenía la prioridad en su familia, demostraban el amor. Pero vemos que a esos que se escudan en la gracia nos pide aún más. Porque no solamente es el 10%, sino nuestra vida, nuestro tiempo y nuestros bienes. La prueba de que una persona tiene relación correcta con sus iglesias es que empieza a ofrendar. Primera Corintios 10:11 dice: para no hacerlo de mala gana, por obligación. Porque ¿qué pasa cuando lo hacemos de mala gana y murmurando? Dice: y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos, está hablando del pueblo de Israel, y luego el ángel de la muerte los destruyó. Estas cosas les sucedieron a ellos en el desierto, ¿se acuerdan? Como ejemplo para nosotros. Se han puesto por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en los fines de los tiempos. Y en Romanos 15:4 dice: tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas del Señor. Amados, las ofrendas sirven para sostener el ministerio. La meta de las ofrendas es expandir los ministerios de la iglesia al contribuir con todo lo que eso conlleva y a fortalecer la iglesia que Dios ha establecido en cada lugar. Cada persona empieza a madurar en su relación con Dios y naturalmente irá más allá de un simple diezmo y empezará a dar ofrendas para sostener a la iglesia local, porque va a anhelar participar junto a los otros hermanos, ¿sí? 2 Corintios 8, 6 y 7 dice: así que le hemos pedido a Tito, quien los alentó a que comiencen a dar. Qué importante aprender de los hermanos y que nos animemos unos a otros a dar al Señor. Que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrenda, dado que ustedes sobresalen en tantas maneras en su fe, sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros. Quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. Vemos qué fundamento sólido de los hermanos, ¿no?, que enseñaban los apóstoles. Y si estamos fundamentados en los fundamentos de Cristo, de los apóstoles,
debemos dar y ofrendar. Porque miren lo que dice Pablo, lo repite: no estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de las otras iglesias. Y continuando en el capítulo 9 del mismo capítulo de Corintios, dice: en realidad no necesito escribirles acerca del ministerio de ofrendar para los creyentes de Jerusalén. Leí el versículo 1 y ahora vamos al 11 del capítulo 9. Efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos, y cuando llevemos sus ofrendas a los que necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces 2 cosas buenas resultarán del ministerio de dar: se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Como resultado del ministerio, ustedes y ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Dios. El dar, amados, está sujeto a las verdades bíblicas. Como decíamos, ofrendemos a Dios en medida que hayamos sido prosperados. No nos debe preocupar que aquel o que éste no ofrende, sino usted mismo personalmente con Dios. Como decíamos, cada primer día de la semana, cada uno debería separar una parte del dinero que haya ganado. Esto era un ejemplo y una manera de hacerlo ordenadamente para que los hermanos se administraran en ese tiempo. Y otra vez repite en 2 Corintios 8:12: todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo, y den según lo que tienen y no lo que no tienen. Qué importante. Debemos recordar siempre la ley de la siembra y de la cosecha. 2 Corintios 9:6 dice: recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Y Gálatas 6:7 al 9 dice: no se dejen engañar, nadie puede burlar la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu, cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien a su debido tiempo. Cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos, dice siempre, la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de Dios, a los que son hermanos. Amada Iglesia, a la luz de la Escritura vemos el corazón dadivoso y generoso de personas que de verdad han nacido de nuevo, han nacido espiritualmente, que ya quitan su mirada de la tierra y ponen su mirada en los cielos. Debemos tener la misma mente y ese mismo corazón que ellos tenían. Hechos 4:32 dice: todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección de Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos porque lo que tenían, terrenos o casas, los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad, como veíamos en el capítulo 6, ¿sí? De los que repartían
el alimento. Decíamos, ¿con qué compraban esos alimentos? Con el dinero que traían los hermanos de lo que habían vendido. Por ejemplo, había un tal José a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía, no dice todo, sino un campo. Él había decidido dar eso y llevó el dinero a los apóstoles. Pero vemos y tengamos cuidado y vamos a ver Hechos capítulo 5. Y estamos hablando para aquellos que no aceptan del dar a Dios aún y que ponen pretextos del diezmo, de aquello, de esto. Y estamos hablando en tiempo de la gracia, que un matrimonio le prometió a Dios algo, a Dios, y no lo cumplió. Qué importante que entendamos esto, como leemos de la siembra y la cosecha, y que Dios no puede ser engañado ni burlado. Mucho cuidado con decir, no, yo doy esto o doy la ofrenda de tantos meses y después no lo hacemos. Hechos 5.1 comienza, dice, habiendo cierto hombre llamado Ananías, a quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó, escuchen, dice, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Versículo 3 dice, entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Porque ¿qué era que tenía él en su corazón? Avaricia. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, le dijo Pedro. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron y lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Versículo 7. Como 3 horas más tarde entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó, ¿fue este todo el dinero que tu esposo y tú recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella. Ese fue el precio. Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta, ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Y gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Qué importante hacer con temor y reverencia nuestras ofrendas a Dios, de estar en paz con nuestros hermanos, de no mentir a nuestros pastores, a nuestros hermanos. Por eso dice, cada uno dé como propuso en su corazón, porque ellos habían dicho eso, además de tener avaricia, para, como los fariseos, darse a conocer la grandeza y la cantidad que van a donar y dar y ofrendar. Para ir terminando, amados, nuestra fe es conforme a la piedad, sabiendo que no somos de este mundo. Qué contradictorio que muchos cristianos se aferran al dinero. Primera de Timoteo, vamos a ver el capítulo 6, versículo 3 en adelante. Dice, puede ser que algunas personas nos contradigan, como estamos hablando hoy en día, del diezmo, no porque me hicieron esto, no porque le saqué a crédito un auto al pastor. Y Dios te guió a eso.
no porque le compré o le di esto. ¿Con qué intención haces esas cosas? Porque muchas veces damos a nuestro ídolo porque idealizamos a una persona o al pastor, lo ponemos en el lugar que Dios tiene que tener. Como decíamos antes, os doy porque me ponen en una posición o me ponen para predicar, si no, no doy. No es así. Dice, puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. Cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Individuos como estos siempre causan problemas, tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar sumisión a Dios es solo medio para enriquecerse. Versículo 6. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma, cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, nada trajimos cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que, si tenemos suficiente alimento o ropa, estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la verdadera fe y se han causado muchas heridas dolorosas como Ananías y Zafira. Amados, Dios nos ha dado el Espíritu Santo para enseñarnos, guiarnos y llevarnos a la verdad y también discernir. Muchas personas dejaron de ofrendar a Dios por los falsos, como decíamos, falsos apóstoles, pastores, profetas, etcétera, etcétera. Porque me hicieron esto, no porque di y no me reconocieron, pero en verdad esconden su avaricia e incredulidad, porque cuando no damos a Dios es que no confiamos en que Dios suplirá cada necesidad de nosotros. Y muchas veces nos dejamos engañar por el diablo. No debemos dejar de dar a Dios lo que a Dios le pertenece, sino darle gracias por medio de Cristo, ¿sí? Que podemos participar en este ministerio de dar, como decía Pablo. 1 Corintios 9:13, como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. Por eso Pablo dice, gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. A modo de conclusión, amados, para ir finalizando, la verdad de ofrendar en la Biblia va más allá de un simple diezmo. Es dejar el control completo de nuestras vidas y recursos a nuestro Señor Jesucristo. Si Dios tiene el control de nuestra vida, Él suplirá para nuestras necesidades si buscamos el bien de los demás. Que ese fue el sentir de Cristo, que murió por nosotros, ofrenda de olor fragante al Padre. Qué tremenda es esta verdad, ¿no? Que Dios recompensa la fe acompañada con acciones. Vemos la vida de Cornelio, un gentil, un romano, en Hechos
capítulo 10, versículo 2 al 4, dice que era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántos anhelan que nuestras oraciones y ofrendas sean aceptas delante de la presencia de Dios y para memoria delante de Dios? Dios anhela corazones rendidos, humillados y contristos, que no buscan un buen pasar aquí en la tierra, sino gozo, paz y vida eterna juntamente con Cristo en el cielo. En fin, amados, como dijo el Señor, mejor es dar que recibir. Hechos 20:35 dice Pablo: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Es todo lo contrario al mundo, que todas las personas quieren. No, denme, dame, no quieren dar ellos. Todo lo contrario a lo que dice este mandato del Señor: mejor es dar que recibir. Por eso, amados, oremos para que el Espíritu Santo traiga revelación, iluminación a nuestra mente, a nuestros corazones, para vivir este ministerio en carne propia, para que seamos dadivosos como nuestros hermanos que dieron no solamente sus vidas, sino todo por el Señor, por amor al Señor, que nos amó tanto, que dio su vida por nosotros en ofrenda, en olor fragante. Oremos. Amado Dios, queremos honrarte no solamente de labios, sino con nuestras vidas, con nuestro corazón rendido a ti. Que entendamos este fundamento de la fe que mostraron tus discípulos, que entendían esta verdad, que nosotros no somos nuestros, que todo lo que somos y tenemos te pertenece a ti, que ya no vivimos para nosotros y nuestros deleites, sino que Cristo vive en nosotros y que ha transformado nuestra mente, nos ha dado un corazón como el tuyo, para que practiquemos y participemos de esta gracia de dar, en ofrendar, no solamente nuestras vidas, sino nuestro dinero, para compartir con los santos, con los necesitados. Que lo que tengamos, sea poco, mucho o nada, lo compartamos, mostrando tu amor, nuestra fe a través de participar de este ministerio. Que no demos solamente cuando nos sobra, sino que compartamos de lo que tenemos. Y te damos gracias en esta última enseñanza del año. Y nos gozamos, Señor, que nos dejás participar de este ministerio. Gracias, Señor, porque como tú dijiste, más bienaventurado es dar que recibir. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que se entregó por nosotros como ofrenda que subió como perfume grato a tu presencia. Que nuestras oraciones y ofrendas te sean agradables, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.
Amada Iglesia, que el año que comienza lo comiences dándole a Dios lo mejor de vos, lo que Él se merece. Demos a Dios lo que es de Dios. Que el Señor te bendiga, que te llene de su paz, de su gracia y su sabiduría para poner en práctica este ministerio y fundamento de nuestra fe. Que Dios te bendiga. Saludos en casa. Has aumentado, oh Señor, tus maravillas sobre mí, y gracia sobre gracia me das. Y si en el desierto estoy, tú hablas a mi corazón, y gracia sobre gracia me das. Cántalo conmigo. Has aumentado, oh Señor, tus maravillas sobre mí, y gracia sobre gracia me das. Y si en el desierto estoy, tú hablas a mi corazón, y gracia sobre gracia me das. Tus bondades, Señor, tus bondades infinitas son, no las puedo contar. No hay tiempo suficiente para hablar de todo lo que has hecho tú, Jesús. Vamos a decirle a Él. Grandes son tus obras, tus proezas y milagros son mi Dios. Incomparable eres tú. Mi corazón te canta todo el día y cada noche has sido tú. Mi fortaleza y mi canción. Díselo otra vez. Grandes son tus obras, tus proezas y milagros son mi Dios. Incomparable eres tú. Mi corazón te canta todo el día y cada noche has sido tú. Mi fortaleza y mi canción. Mi fortaleza y mi canción. Mi fortaleza y mi canción. Eso es lo que tú eres, Señor. Dile de nuevo. Has aumentado, oh Señor, tus maravillas sobre mí, y gracia sobre gracia me das. Tú nos has sostenido, Señor, en todo tiempo. Y si en el desierto estoy, tú hablas a mi corazón, y gracia sobre gracia me das. Alza tus manos y dile tus bondades, Señor. Tus bondades infinitas son, no las puedo contar. No hay tiempo suficiente para hablar de todo lo que has hecho tú, Jesús. Dile grandes, grandes son tus obras, tus proezas y milagros son mi Dios. Incomparable eres tú. Mi corazón te canta todo el día y cada noche has sido tú. Mi fortaleza y mi canción. Díselo otra vez. Grandes son tus obras, tus proezas y milagros son mi Dios. Incomparable eres tú, Señor. Mi corazón te canta todo el día y cada noche has sido tú. Mi fortaleza y mi canción. Mi fortaleza. Mi fortaleza y mi canción, mi fortaleza y mi canción. Amén.
Señor. Vamos a aplaudir al que nos ha sostenido, mis hermanos. Tú eres mi fortaleza, Señor. Tú eres mi fortaleza, Jesús. Gracias, bendito Señor.